Bien, vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos son un conjunto de síntomas y signos coronarios, los cuales todos forman lo que conocemos la cardiopatía isquémica. Estos síndromes se dividen según su forma de aparición en cardiopatía isquémica crónica, encontrando aquí a la angina estable crónica y en los síndromes coronarios. A su vez, los síndromes coronarios se clasifican en síndromes coronarios agudos con elevación en el segmento CT, que son todos aquellos donde existe una correlación clínica electrocardiográfica representados electrocardiográficamente por elevación del segmento CT, y también vamos a encontrar a los síndromes coronarios agudos sin elevación en el segmento CT, que posteriormente estos se dividen en angina inestable y en infarto sin elevación en el segmento CT. Fisiopatología. En la fisiopatología intervienen cuatro procesos. El primero es la ruptura de la placa. Para esto hay que tener en cuenta la composición de la placa. Por lo general son ricas en tejido lipídico y precisamente en dependencia de su composición va a ser lo que la va a diferenciar de placas estables a placas inestables. Lo que sí hay que tener presente es que cuando alcanzan más del 70 al 90% de la luz del vaso van a ser lesiones significativas y por lo general el paciente va a presentar síntomas clínicos. El segundo elemento va a ser la vasoconstricción arterial. Este elemento fisiopatológico se produce fundamentalmente en la angina vasoespástica o de Prinzmetal, como también se le conoce, y va a estar dado por una vasoconstricción arterial, lo cual lógicamente según el tiempo en que dure va a generar isquemia o no. El tercer elemento es el desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, que es básicamente lo que ocurre en los infartos agudos en el miocardio, donde precisamente se rompe el equilibrio entre la cantidad de oxígeno que llega al miocardio y las necesidades que realmente éste necesita. Esto ligado a otros factores endoteliales son el sustrato necesario para que se desencadenen los infartos. El cuarto elemento es el estrechamiento intraluminal de la arteria por estenosis intestina. Esto ocurre fundamentalmente en los pacientes diabéticos y se caracteriza por una oclusión súbita de este dispositivo metálico llamado stent. Hay que aclarar que estos procesos se pueden presentar de manera simultánea o de manera independiente. El cuadro clínico, hay que tener presente que durante la aparición de un síndrome coronario son muchos los elementos que nos podemos encontrar, y es que estos se pueden presentar de una forma típica o de una forma atípica. El dolor opresivo es uno de los primeros síntomas que nos puede referir el paciente. Por lo general dura más de 20 minutos, elemento fundamental que lo diferencia de la angina estable. También el paciente refiere que la sintalcrisis aumenta con el transcurso del tiempo. También es importante ver la localización del dolor, porque cuando se presenta de una forma típica será de localización retroesternal con una irradiación a la región cubital del brazo izquierdo, cuello, mandíbula, escápula izquierda, y cuando se presenta de una forma atípica el dolor suele presentarse en el brazo derecho y en la región del epigastrio. Como síntomas acompañantes podemos encontrar los síntomas neurovegetativos como la sudoración, las náuseas, los vómitos. También el paciente puede presentar disnea, inclusive puede llegar hasta el síncope. Otro elemento es que el paciente te va a referir un empeoramiento de los síntomas durante el esfuerzo con el transcurso del tiempo, y sobre todo que el dolor alivia con la administración de una nitroglicerina. Hay que saber que existen otras patologías como el espasmo esofágico, donde el dolor es similar al dolor anginoso y también se da con la administración de una nitroglicerina, con la diferencia que el dolor del espasmo esofágico es un dolor que no suele irradiarse. Existen otros síntomas como la disnea, el esfuerzo, el dolor, que son equivalentes a anginosos. Por lo tanto, ante todo paciente que los presente se debe prestar siempre la debida atención, porque pudiéramos estar en presencia o de una angina o de un síndrome coronario agudo. Aquí en esta figura podemos ver cómo se distribuye la localización del dolor en un paciente con un síndrome coronario agudo, que como les estaba explicando anteriormente es un dolor que suele presentarse en el brazo, o sea, en el miembro superior izquierdo, sobre todo en la región cubital. Cuando se presenta de una forma típica también se puede irradiar hacia el hombro, hacia la mandíbula y hacia la región del dorso,
Y cuando se presenta de una forma atípica lo podemos encontrar en el brazo derecho, igualmente en el brazo derecho hacia la parte cubital del mismo, y también se puede presentar el dolor en la región epigastria. Bien, en el examen físico vamos a encontrar que los pacientes con síndrome coronario agudo no nos va a aportar muchos elementos. Más bien lo vamos a ver como repercusión o como complicaciones. O sea, cuando un paciente presenta una complicación, más bien es lo que vamos a ver en el examen físico. Por ejemplo, podemos encontrar un tercer o un cuarto tono cardíaco en caso de que el paciente presente una insuficiencia valvular o una insuficiencia cardíaca. Inclusive se puede auscultar hasta un soplo. Nos podemos encontrar un paciente con síntomas neurovegetativos como pálido, frío, sudoroso. También puede presentarse taquicárdico o bradicárdico. Se puede presentar como una crisis hipertensiva o lo podemos encontrar como una hipotensión arterial, e inclusive a veces podemos encontrar el paciente en shock. El pulso paradójico y la incurgitación yugular pueden conducir a otros diagnósticos potencialmente mortal, como la disección aórtica, la embolia pulmonar y el taponamiento cardíaco. Por tanto, ante todo paciente con un síndrome coronario agudo y que además presenta el pulso paradójico, pues bueno, hay que pensar siempre en estas patologías que también pueden presentarse simultáneamente acompañando a un síndrome coronario agudo. En el electrocardiograma, cuando el suministro de oxígeno es interrumpido hacia el miocardio, se produce una serie de eventos a lo que se le denomina corriente de lesión, que en dependencia si la obstrucción es corregida o no, la isquemia puede progresar hacia las demás fases o desaparecer. Lo primero que ocurre en la corriente de lesión es la isquemia, que se va a traducir en el electrocardiograma por alteraciones en la onda T. Cuando la isquemia es subendocárdica, la repolarización comienza en el epicardio, por tanto la onda T será positiva. Mientras que cuando la isquemia es subendocárdica, la repolarización comienza en el subendocárdico, por tanto la onda T tendrá una polaridad diferente a la del complejo QRS y encontraremos una onda T invertida. Si la isquemia continúa, se convertirá en lesión, que si es subendocárdica se caracterizará por infra del segmento ST, mientras que si la isquemia es subepicárdica encontraremos supra del segmento ST. Luego, si la lesión persiste, encontraremos una necrosis en el que el vector de despolarización se alejará del área de necrosis. Encontraremos, por tanto, un complejo QS o una onda Q patológica. Es importante aclarar que las ondas Q patológicas van a ser aquellas que se caracterizan por ser empastadas y sobre todo que midan más de 40 milisegundos y que tengan topografía. En D3 en ocasiones vamos a encontrar una onda Q en pacientes jóvenes que no tienen topografía y no necesariamente tiene que ser una onda Q patológica. A este tipo de pacientes se debe repetir el electrocardiograma en inspiración y la onda Q por lo general desaparece. También es importante saber cada uno de los elementos que componen la corriente de lesión, ya que cuando nos encontramos a un paciente con una onda T invertida, estamos a minutos del infarto. Cuando nos encontramos elevación del segmento CT, estamos a horas o días del infarto. Y cuando encontramos un complejo QS o una onda Q patológica, posiblemente haga semanas o meses que ya pasó el infarto. Por tanto, en el electrocardiograma de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación en el segmento CT, podemos encontrar alteraciones en la repolarización ventricular, como disminución o inversión de la onda T y infradesnivel del segmento CT. Los descensos dinámicos del segmento CT inferiores a 0.5 mV son un marcador sensible, aunque muy poco específico, por lo que se recomienda siempre comparar con electrocardiogramas anteriores para evitar errores diagnósticos. La elevación transitoria del segmento CT en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo coronario debe hacer sospechar en vasoespasmos coronarios. También se pueden reportar elevaciones transitorias del segmento CT en pacientes jóvenes después de hacer cualquier tipo de actividad física. El electrocardiograma se debe repetir cada 20 a 30 minutos hasta que desaparezcan los síntomas clínicos y los descensos del segmento ST a la semana siguiente del síndrome coronario agudo. Se dice que tiene un peor pronóstico y está asociado a un alto riesgo de reinfarto y sobre todo de muertes cardíacas. Bien, vamos a hablar ahora sobre la conducta ante un paciente con un síndrome coronario agudo.
Siempre que nos encontremos ante un paciente con un dolor anginoso con más de 20 minutos de duración y cambio específico en el electrocardiograma, estaremos en presencia ante un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, lo primero es siempre fijarnos en el segmento ST para ver si está supra-desnivelado o está infra-desnivelado. Si encontramos supra-desnivel, estaremos en presencia de un infarto subendocardio. Pero si no hay elevación del segmento ST, entonces estaríamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Por tanto, el próximo paso sería indicar biomarcadores. Dentro de ellos encontramos a la troponina, y si la troponina es positiva, estaríamos entonces ante un infarto sin elevación en el segmento ST, y si las troponinas son negativas, entonces estaríamos en presencia de una angina inestable aguda. Bien, dentro de los principales estudios que se pueden indicar a un paciente con síndrome coronario agudo encontramos al colesterol, triglicéridos, glicemia en ayuna, creatinina. Las troponinas cardíacas sin duda también son de gran utilidad en los síndromes coronarios, ya que nos permiten diferenciar los infartos sin elevación del segmento ST de las anginas inestables agudas. En los últimos años las troponinas cardíacas se han convertido en los biomarcadores cardíacos por excelencia para identificar la necrosis miocárdica. También existen otras patologías que pueden generar elevación transitoria de las troponinas, ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la embolia pulmonar, las pericarditis agudas, los traumas, la insuficiencia renal, los pacientes que hacen rechazo a trasplante cardíaco y los pacientes que se encuentran realizando quimioterapia. Dentro de los estudios invasivos, que sin duda aporta un gran valor en los síndromes coronarios, encontramos a la coronariografía, que es sin duda el estudio de elección en los síndromes coronarios agudos, ya que no solamente se identifica la lesión, sino que también se puede tratar colocando un stent metálico a nivel de la lesión culpable que esté generando el síndrome coronario. Luego que se diagnostica y se identifica el síndrome coronario, se estratifica el riesgo en ligero, riesgo moderado y riesgo severo. Los pacientes con un riesgo elevado van a ser aquellos que presentan inestabilidad hemodinámica, los que se encuentran en shock, los que presentan edema agudo del pulmón, los pacientes hipotensos, los pacientes que presentan insuficiencia mitral, los que presentan angina recurrente con tratamiento farmacológico, los pacientes que presentan angina en reposo con variación del segmento ST mayor a 1 milivoltio durante las crisis, los pacientes que presentan alteraciones marcadas o persistentes en el segmento ST, los pacientes que tienen troponina marcadamente elevada o que se encuentran 10 veces por encima de su valor normal, los pacientes que presentan angina postinfarto, los que tienen arritmias ventriculares y sobre todo los que presentan una fracción de eyección menor al 35%. En los pacientes con riesgo intermedio encontramos aquellos que presentan angina en reposo o prolongada con cambio en el electrocardiograma y con descenso en el segmento ST inferior a 1 milivoltio. Los que presentan onda T profunda en varias derivaciones, los pacientes con angina y antecedentes de infarto y revascularizado, los pacientes que presentan afecciones vasculares o de otra índole, los pacientes que presentan angina y son diabéticos, y sobre todo los que presentan más de 60 años sin duda se encuentran en el riesgo intermedio, y los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no entran dentro de los grupos antes mencionados, o sea que no entran dentro del grupo de alto riesgo ni de riesgo intermedio. El tratamiento, una vez diagnosticado y estratificado el síndrome coronario, procedemos a colocar el tratamiento y comenzamos con las medidas generales. Los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo y dolor torácico deben ser trasladados con rapidez a un servicio de urgencia en el que se va a evaluar, se le hará un correcto examen físico y se le hará un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Luego se le tomará una muestra de sangre en el que se le indicarán las troponinas, se le hará un hemograma completo, se le indicará una glicemia, una creatinina, los cuales nos van a ayudar sin duda en el plan de acción. Los pacientes con angina inestable y troponinas normales y cambios en el electrocardiograma ingresarán en una sala de cuidados intermedios coronarios. Deben permanecer bajo reposo absoluto en cama, se le debe chequear el oxígeno y solo se le debe administrar oxígeno si la saturación baja por debajo del 90%. Posteriormente se le debe hacer un segundo examen de troponina a las 3 y a las 6 horas para evaluar el estado del paciente, y si las troponinas permanecieran elevadas es signo de que la reperfusión coronaria no se ha realizado con éxito, por tanto
es muy importante indicarla porque no solamente ayuda a hacer el diagnóstico, sino nos enfoca un poco más hacia el pronóstico del paciente. En cuanto al tratamiento antiisquémico, son muchos los medicamentos que se pueden utilizar siempre y cuando el estado del paciente y la hemodinamia lo permitan. Los nitratos son vasodilatadores que aumentan el flujo sanguíneo al miocardio, ya que producen vasodilatación y vasodilatación. Por lo tanto, disminuyen tanto la precarga como la poscarga, de modo que también actúan sobre la presión ventricular parietal. Pero son fármacos que no siempre los podemos usar en los síndromes coronarios, por ejemplo. No se recomienda usar cuando hay hipotensión arterial. Tampoco se recomienda usar combinado con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 como el sildenafil. También se recomienda usar con extrema precaución en los infartos de ventrículo derecho, ya que por lo general son infartos que cursan con hipotensión arterial en la estenosis aórtica grave, ya que, como habíamos dicho anteriormente, estos son medicamentos que disminuyen la poscarga y los pacientes que presentan una estenosis aórtica grave de por sí van a tener una poscarga un poco afectada, un poco comprometida, por tanto hay que usar con extrema vigilancia en este tipo de patología. Los betabloqueantes son otro de los medicamentos recomendados a usar en los síndromes coronarios y más teniendo en cuenta que entran dentro de los grupos de fármacos que disminuyen la mortalidad por esta enfermedad a largo plazo. También disminuyen las complicaciones por fibrilación ventricular, reinfarto y muerte súbita, por lo que se recomienda siempre iniciar el tratamiento con betabloqueantes en las primeras 24 horas. Dentro de los betabloqueantes más usados encontramos al latenolol, el carvedilol, el bisoprolol, el labetalol, el metoprolol. Su dosis puede variar en dependencia de la gravedad de los síndromes coronarios y de las complicaciones presentes. No se recomienda usar betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada en los pacientes con shock cardiogénico, en las alteraciones de la conducción auriculoventricular, ya que podían empeorar o pueden empeorar estos cuadros en los pacientes con signos de bajo gasto cardíaco y en las enfermedades reactivas de las vías respiratorias. La morfina es otro de los medicamentos que se pueden utilizar cuando el paciente presenta dolor en un síndrome coronario agudo. Se recomienda usar de 2 a 5 miligramos cada 10 minutos con monitorización previa de sus parámetros vitales, ya que puede deprimir el centro respiratorio. La morfina puede actuar como analgésico y como ansiolítico y su efecto vasodilatador disminuye la precarga, mejorando así los síntomas del paciente. No se recomienda usar en los pacientes hipotensos, ya que es un fármaco vasodilatador y puede acentuar aún más la hipotensión del paciente. Los anticálcicos son otro de los medicamentos que se pueden usar en los síndromes coronarios agudos, sobre todo aquellos que cursan con vasoespasmo coronario. El verapamilo y el diltiazem son algunos de los más utilizados. Tener presente que son fármacos que ralentizan la frecuencia cardíaca, por lo que no se recomienda combinar con betabloqueadores. Otros, como la nifedipina, suelen acelerar la frecuencia cardíaca, por lo que pueden ser perjudiciales a la hora de utilizarlos en los pacientes con síndrome coronario agudo. La doble antiagregación plaquetaria es otra de las terapias dual que no pueden faltar en los síndromes coronarios. La aspirina bloquea la síntesis del tromboxano A2, el cual es un activador plaquetario. Por tanto, de este modo inhibe la agregación plaquetaria y la formación del trombo arterial. También ha demostrado que la aspirina disminuye la recurrencia de los episodios isquémicos. Hay que tener cuidado porque la dosis elevada puede generar sangramiento digestivo y el tratamiento a largo plazo puede generar resistencia a la aspirina. El clopidogrel constituye otro de los pilares fundamentales a la hora de tratar un síndrome coronario agudo, y es que encontramos dos grupos lastigrenopiridinas que actúan mediante bloqueo irreversible de la ADP al receptor P2Y12 y las ticlopidinas que bloquean de manera reversible al receptor P2Y12. Dentro de este grupo encontramos al clopidogrel y al prasugrel. La doble antiagregación plaquetaria está recomendada en los pacientes con síndrome coronario sin elevación en ese momento ST, dado que en estudios realizados demostró una disminución de la mortalidad hasta de un 20%. No se recomienda la interacción del clopidogrel con el omeprazol, ya que se establece o que se puede establecer una competencia por el metabolito activo de la enzima. Los anticoagulantes son otro de los pilares fundamentales en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Se dividen en anticoagulantes orales, anticoagulantes endovenosos y anticoagulantes subcutáneos.
Los más usados en los síndromes coronarios son los anticoagulantes endovenosos y los anticoagulantes subcutáneos. Anticoagulamos a un paciente por dos objetivos fundamentales. Número uno, evitar que se formen trombos, y número dos, tratar a los trombos ya formados. Y es que dentro de los mecanismos por los que se forman los trombos encontramos a una mala circulación sanguínea y encontramos a la disfunción endotelial, que básicamente es la principal causa por la que se forma el trombo en los síndromes coronarios agudos, sobre todo los síndromes que cursan con elevación en el segmento ST. En los síndromes coronarios, cuando se rompa o se fisura una placa, se activan los mecanismos de la coagulación y se forma inmediatamente un trombo, que de ocluir totalmente en vasos se estaría convirtiendo en un infarto agudo en el miocardio. Por tanto, los anticoagulantes juegan un papel importante, sobre todo en los síndromes coronarios agudos con elevación en el segmento ST. Los anticoagulantes más usados en los síndromes coronarios agudos son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada es una mezcla de polisacáridos que impiden la coagulación mediante el bloqueo de la trombina. Debido a que su semivida es muy corta, se recomienda utilizar de forma intravenosa para garantizar un grado de anticoagulación estable. Dentro de los principales efectos adversos de la heparina no fraccionada encontramos a la hemorragia y a la trombocitopenia inmunológica por heparina. Para neutralizar el efecto de la heparina no fraccionada se usa el sulfato de protamina y se dice que con 1 miligramo de sulfato de protamina se neutraliza 100 unidades de heparina no fraccionada. Quería comentarles también sobre la angina de Prinzmetal, la cual también constituye una emergencia clínica y en ocasiones nos puede confundir, ya que en el electrocardiograma se va a representar por una elevación transitoria del segmento ST. ¿Y por qué digo transitoria? Porque esta elevación va a persistir según dure el vasoespasmo coronario. Inclusive si el vasoespasmo se hace persistente, pudiera generar un infarto agudo en el miocardio. La misma se caracteriza por espasmo de la arteria, que en dependencia del tiempo que dure, el espasmo serán las complicaciones que pueden presentar el paciente, por ejemplo, o dentro de las principales complicaciones encontramos a los infartos, a las taquicardias, inclusive la muerte súbita también es una de las formas que se puede presentar este tipo de angina. No se sabe con exactitud las causas por las que ocurre el vasoespasmo coronario, aunque se especula que ocurre por una disfunción por una disminución del óxido nítrico por el endotelio arterial coronario, lo cual provoca un desbalance entre los factores relajantes y constrictores del endotelio vascular coronario. Dentro de las características particulares de la angina encontramos que se presenta sobre todo en pacientes jóvenes con no tantos factores de riesgo coronario. El dolor puede llegar a ser intenso y puede estar acompañado de bloqueos auriculoventriculares, taquicardia y muerte súbita, como ya le había comentado anteriormente. Las crisis se presentan casi siempre por las noches, producto a que por lo general esta variante de angina cursa con una obstrucción fija y grave. Se acompaña de infradesnivel cuando el paciente realiza un esfuerzo físico y supradesnivel cuando el paciente presenta episodios de angina de esfuerzo físico. Su diagnóstico se realizaría en un paciente relativamente joven con pocos factores de riesgo coronario y episodios de angina de reposo, sobre todo en las noches y en la madrugada, acompañada de supradesnivel del segmento ST. El diagnóstico se confirma con la coronariografía. Una vez realizada, se van a evidenciar las lesiones significativas y se registra el vasoespasmo arterial coronario. El tratamiento está encaminado a prevenir los síntomas y las crisis. Los betabloqueantes no selectivos pueden empeorar la crisis, ya que pueden ser bloqueados los receptores beta-2 coronarios que participan en la relajación coronaria. Los antagonistas del calcio, especialmente el diltiazem, son los medicamentos de elección y su dosis puede variar en dependencia de los síntomas del paciente y el estado hemodinámico en que se encuentre el mismo. Bien, para ir cerrando con esta clase vamos a ver el siguiente caso clínico. Es un caso clínico pequeño, pero que sin duda recoge algunos de los puntos más importantes que hemos visto durante la clase de hoy. Paciente María, de 74 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial de larga data. La paciente fumadora, diabética, sin tratamiento regular para la hipertensión arterial. Refiere que durante la tarde, después de estar realizando algunas labores en el hogar, comenzó con dolor retroesternal opresivo, irradiación al brazo izquierdo y epigastrio. Se recibe en emergencia pálida, fría, sudorosa con tendencia a la hipertensión y el siguiente electrocardiograma.
Entonces, cuando nos ponemos un poquito cuidadosos en el electrocardiograma, podemos ver infradesnivel del segmento CT en D1, D2, V4, V5 y V6. Y entonces aquí tenemos un dedo largo donde se puede ver claramente que existe un infra del segmento ST. Por tanto, hay que tener en cuenta primeramente el cuadro clínico que presenta la paciente. Es una paciente con un dolor anginoso típico, fíjese que ya refiere a un dolor retroesternal opresivo que irradia al brazo izquierdo y se desencadenó cuando estaba realizando labores en el hogar. Hay que ver qué tiempo duró el dolor, no se precisa en el cuadro clínico, de hecho en la práctica clínica muchas veces no te lo refiere el paciente, pero sin duda es una paciente con un dolor anginoso típico y sumado a eso se encuentra que tiene muchísimos factores de riesgo. Es una paciente hipertensa y que no está controlada con fármacos. Es una paciente que fuma, tampoco precisa los años que lleva fumando, pero sí, de hecho es un factor de riesgo coronario importante y además me hablan de que es una paciente diabética. Por tanto, cuando usted busca los factores de riesgo global en esta paciente, va a ver que tiene una mortalidad o que tiene una probabilidad de tener un evento cardiovascular en los últimos 5 años. Entonces, ¿cuál sería la conducta ante este paciente? Bueno, tenemos que interpretarlo como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, porque como ustedes pueden ver en el electrocardiograma no encontramos elevación, más bien encontramos infradesnivel del segmento CT. Por tanto, en estos casos, lo primero sería indicar biomarcadores cardíacos, específicamente la troponina. Y si la troponina llega positiva, estaríamos en presencia de un infarto sin elevación del segmento CT. Y si la troponina llega negativa, entonces estaríamos en presencia de una angina inestable aguda con cambios electrocardiográficos porque presenta infradesnivel del segmento CT de 2, de 3, V4, V5, V6. Bien, entonces la conducta farmacológica en esta paciente es la que hemos visto durante toda la clase. Lo primero es alivio del dolor. ¿Con que usted alivia el dolor en esta paciente? Con nitrato y morfina, siempre y cuando la atención lo permita. En este caso se habla de que la paciente se encuentra hipertensa, por lo tanto se permiten usar inclusive ambos medicamentos. Lo segundo es los betabloqueantes. Recuerden que es importante porque los pacientes con síndrome coronario se encuentran un poco ansiosos y se encuentran por lo general taquicárdicos. Por tanto, es importante bajar un poco la frecuencia cardíaca y recuerden que estos medicamentos disminuyen mortalidad a largo plazo. Por tanto, siempre que las condiciones lo permitan, no deben faltar en este tipo de patología. Lo otro sería la terapia dual con antiagregante plaquetario, que aquí se encuentra la aspirina y el clopidogrel. Los anticoagulantes también son importantes siempre y cuando la paciente no tenga contraindicación. Recuerden que siempre uno evalúa riesgo-beneficio. No se pueden usar anticoagulantes cuando el riesgo supera el beneficio. Por tanto, hay que tener presente siempre estos pequeños detalles que sin duda pueden poner en riesgo la vida de la paciente. Quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a este caso, y es que esta paciente presenta cambios en el electrocardiograma, pero escuchen, si por casualidad esta misma paciente llega a su cuerpo de guardia con este electro, o sea, con otro electrocardiograma perfectamente normal y sin ningún tipo de alteración electrocardiográfica, evidentemente hay que plantearle igualmente un síndrome coronario agudo, porque la clínica prevalece por encima de cualquier examen complementario. Y si estamos ante una paciente con antecedentes de hipertensión arterial, diabética, que fuma y aparte de eso no tiene tratamiento regular para la tensión arterial, que comenzó con un dolor al esfuerzo físico y se irradia al brazo izquierdo y a la región del epigastrio, y además presenta síntomas neurovegetativos como la sudoración pálida, fría, sudorosa, y además se encuentra taquicárdica. Señores, esto es una paciente con un síndrome coronario agudo, aunque el electrocardiograma esté normal. Entonces, en esos casos sería la misma conducta: hacerle troponina para ver cómo se encuentran y hacerle electrocardiograma seriado, porque hay que ver si la paciente presenta cambios posteriores en el electrocardiograma. El hecho de que en un electrocardiograma no se encuentren cambios no quiere decir que a los pocos minutos no hayan cambios electrocardiográficos. Recuerden que casi siempre los electros que se hacen en la sala de emergencia son electros basales,
los pacientes no se encuentran sometidos a un esfuerzo físico, aunque generalmente se encuentran un poco taquicárdicos, pero no se encuentran sometidos a esfuerzo físico. Por tanto, en muchas ocasiones el electro puede ser normal. En otras palabras, lo que le he querido decir en esta charla es que las anginas pueden ser con cambios electrocardiográficos, como esta que encontramos aquí, pero ante un dolor típico podemos tener una angina sin cambio electrocardiográfico, y lo que prevalece es la clínica.